Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este programa que es Sexo, una pregunta constante, una pregunta que está abierta para muchos temas y hoy precisamente vamos a hablar sobre violencia sexual, un tema interesante, complicado y por desgracia que se ha tecnologizado y especializado en todas estas cosas modernas que ya vamos a ver. No se vayan. Nosotros una invitada muy especial, está la maestra en psicoterapia gestal y sistémica Carla Luna Cervantes y amiga de hace tiempo, conocida de espacios que trabajamos juntas en algunos espacios, coincidimos. Bienvenida Carla y gracias por la aceptación. Gracias Margarita. Bueno, vamos a platicar un poco de este tema de violencia sexual que creo que es un tema bastante interesante y que fuera de cámara inclusive salieron cosas, términos que realmente desconocía y que creo que es importante que conozcamos y que seguramente los chavos que nos están viendo ya los conocen o a lo mejor los manejan, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por platicar qué es la violencia sexual, qué tipos hay, etcétera? Pero sobre todo aterrizar en estas partes de la modernización de la violencia sexual que es terrible, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, mira, primero yo creo que hacer y distinguir qué es la violencia sexual. La violencia sexual es todo acto de índole o carácter sexual que ejerce una persona contra el deseo y la voluntad de otra y se manifiesta de manera física, psicológica o emocional. Sabemos que dentro de la violencia sexual están formas como amenaza, chantaje, hostigamiento, acoso, intimidación y que desgraciadamente pues es un problema muy grande de salud pública que atenta principalmente contra los derechos de las mujeres. Sabemos que el sector más vulnerable o el que sufre mayormente violencia sexual son los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por la discriminación a veces que se ha hecho hacia el género femenino. Sabemos que la violencia sexual es un problema muy actual, que se han implementado muchas maneras para erradicarlo, para de alguna manera informar y concientizar a los jóvenes, adolescentes, a todas las personas, pero sigue sucediendo. Y esto en gran medida porque se ha difundido a través de los medios masivos de comunicación, de la prensa y de la tecnología, que sabemos que ha cumplido un papel fundamental en esto de perpetuar la resolución de conflictos a través de la violencia. Sí, y bueno, mucho del trabajo que yo he venido realizando ha sido con víctimas de violencia sexual y me he dado cuenta que, bueno, casi siempre el agresor lo que busca es mantener el control y la dominación sobre la víctima. El ejercicio de poder siempre, ¿no? Que está en juego. Y, por ejemplo, estas cosas tan sutiles, Carla, como se me ocurre que alguien vea pornografía en su computadora o que yo meta pornografía en el celular de mi amiga o que se me haga fácil bajar un... Estas cosas podrían ser actos violentos a nivel sexual, porque alguien pudiera decir, bueno, pues que yo lo estoy viendo y tú que pasaste por aquí lo viste o cosas, este tipo de situaciones podría ser como violencia sexual. Claro, porque transgreden la integridad física, moral y emocional de una persona y bueno, sabemos que existen una infinidad de modalidades de violencia sexual, sobre todo ahora en los jóvenes, todo esto que le llamamos, lo que te comentaba, el sexting, que tiene que ver con todos esos videos, mensajes, información que se mandan a través de los teléfonos celulares y que desgraciadamente hacen todo un acoso, hostigamiento. Muchas de las denuncias que se han establecido tienen que ver con esto porque alteran el equilibrio de una persona, ¿no? La hostigan, se meten a su privacidad, ¿no? Y esto hace que de alguna manera la persona se vea alterada. Me parece luego así como una invasión, ¿sabes? Sí. Hasta tu intimidad, porque a final de cuentas cada quien decide si le gusta la pornografía o no, o bueno, ahora con los nombres modernos de material sexualmente explícito, pero pornografía a final de cuentas,
que yo decida o no, o si mi deseo es ver eso, bueno, pero si alguien lo está colocando de alguna manera, ya siento que está invadiendo mi intimidad en ese sentido, Sí. o mi derecho a decidir si quiero o no. Pasa mucho en oficinas, pienso mucho ahora, por ejemplo, yo que estoy en esto del WhatsApp y que estoy en algunos grupos, que de repente me mandan mensajes, imágenes muy grotescas sexualmente, tanto para hombres como para mujeres, denigrando mucho la sexualidad del hombre o la de la mujer inclusive, porque no podría decir que más imágenes de mujeres, también de hombres con penes enormes o burlándose de su hombría, o las mujeres con senos enormes también, y todo esto en juego de forma bastante violenta. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, yo creo que se altera la intimidad, pero sobre todo el respeto por el cuerpo, ¿no?, del ser humano. Y desgraciadamente los jóvenes se forman una idea distorsionada acerca de la sexualidad y no se ejerce de una manera en ocasiones pues responsable, precisamente porque no están informados y de alguna manera esto hace que se duplique y se multiplique y ejerza un efecto social que en vez de ayudar a que se ejerza la sexualidad de una manera responsable, termina siendo todo lo contrario. A mí me parece que los padres, los maestros deben de supervisar precisamente en dónde están sus hijos, porque en muchas ocasiones los niños, los jóvenes, todo el mundo tiene acceso ya a la tecnología y a esas imágenes, porque a veces no tienen candados. Sí. Y entonces esto hace que sea un material que se puede multiplicar y al que se puede acceder fácilmente, y todavía a veces en esta madurez de los niños no hay esta capacidad para discernir un criterio adecuado para saber hasta dónde llegar y cómo tomar esas imágenes, que en ocasiones, como dices tú, son muy obscenas, son muy grotescas y que son un insulto, ¿no?, para el cuerpo, para el respeto del cuerpo. Sexting dices que se llama. Sí, sexting. Sexting, ajá, bueno. Sí, y tiene que ver con estos mensajes, que era lo que te comentaba, imágenes que explícitas, sexuales, ¿no?, que hablan de alguna manera de una sexualidad distorsionada. Bastante distorsionada. Bueno, no se vayan, seguimos con estos temas tan interesantes y con nuestra especialista. Vamos a un sondeo. Hola, soy Isabel Casillas y en este programa preguntaré ¿qué opinas de la violencia sexual? Vamos a verlo. La violencia por sí pues es un acto equivocado entre la convivencia humana. Las violaciones que hay las califican en tanto a una supuesta moral de la víctima, ¿no? O sea, culpan a la víctima de que la hayan violado, ¿no? Tiene la culpa ella porque estaba ebria, tiene la culpa ella porque iba vestida de tal manera. Todas las personas, por el hecho de ser personas, merecen respeto. Pues te puedo decir que pues estoy en contra, no sé, de cualquier forma de violencia, no nada más de tipo sexual, digo, ese es un tipo, nada más un subtipo. Aquí en Aguascalientes es generalmente, aparentemente, suele ser como poco común, pero es más de lo que creemos. Sin embargo, hay diferentes, como decía Alejandro, hay diferentes tipos de violencia y lo importante es identificarlos para poder hacer algo al respecto. Hay violencia ahora sí que en todo tipo de todo tipo, y la sexual es algo como muy fuerte. Entonces, mucha gente es como escucha eso y es como de, ay Dios, se espanta y no hace nada por eso. Entonces, yo creo que es un problema ya de la sociedad en general, no solo de México ni de Aguascalientes, más como general, y existe mucho. Yo pienso que es un asunto que es como una especie de tabú social. Es algo muy común, pero mucho se oculta, mucho evita hablarse respecto al asunto. Y pues, no sé, en general creo que es importante que haya más difusión respecto a las personas que son víctimas, que se animen a acercarse con alguien que pueda ayudarles, porque es como la posibilidad que tienen para salir de esa situación en la que están. Ver a qué tipo de población es donde se presenta más este tipo de violencia y obviamente informar más. Pues obviamente que está mal, ¿no? Porque la sexualidad no debe ser dolorosa, bueno, en mi punto de vista, sino placentera. Pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe, con su efluvio carnal y con su enigma espiritual. Rubén Darío.
Bueno, con esto de la modernización, quién sabe si estamos avanzando o nos estamos yendo para atrás y cómo las violencias ahora van tomando diferentes formas y espacios. El espacio ahora está en mi casa, está en mis manos, está frente a mí, me duermo a veces junto a él porque justo estoy con mi celular viendo algunas imágenes, llegan muchas formas y vamos a hablar justo de todas estas formas que ha tomado o retomado la violencia sexual y términos bastante interesantes que si usted no los conocía, esperemos que quede claro, y para los chavos que ya lo manejan o saben, a lo mejor lo han visto pero no saben de qué se trata, que abran un poquito más los ojos, ¿no, Carla? ¿Te parece si hablamos de este término, no sé si se pronuncia así, el grooming? Grooming, Ajá. Que es el ciberacoso, ¿sí? Sexual a menores de edad, con el objeto de obtener una gratificación sexual hacia un adulto, sí, y que últimamente también ha estado muy difundido y que no necesariamente tiene que haber un encuentro físico, puede ser a través del internet y tiene como función mantener cierto acoso, seducción, intimidación u hostigamiento sexual hacia menores. Y la virtualidad, ¿no? A final de cuentas, de hacerle creer que yo también tengo 15 años, a lo mejor es un hombre o una mujer, porque esto no es exclusivo de hombres hacia mujeres, sino se puede dar viceversa, o de hombres a hombres, etcétera, que generalmente es de alguien mayor, pensemos alguien de 30 años con alguien menor, ¿no? Ajá, con sí. Alguien de menor edad, y que finalmente esto hace que las personas a veces no se conozcan y que se mantengan en el anonimato, que no haya un encuentro, pero sin embargo esto sí afecta psicológicamente a la persona que está de alguna manera siendo violentada sexualmente a través de este medio, ¿no? Sabemos que ahora hay muchísimas formas, también como lo que es el Photoshop, donde se altera de alguna manera la imagen, el rostro, la cara, se hace un efecto visual y se cambia el cuerpo y se hace como una especie de collage con los genitales de otra persona, el cuerpo de otra persona y el rostro de otra. Y esto hace que haya un efecto erótico y que polule por los medios y las redes sociales. Y que a esto final se de llama morphing. El morphing, que quién sabe si es como erótico o más bien sería la intención de, se me figura como pornográfico, ¿no? Porque a final de cuentas erótico es más como menos explícito, más en la fantasía, pero ya lo pornográfico es como muy mostrar los genitales y además en esta deformación, digo, si ya de por sí la pornografía deforma mucho la realidad, ¿no? Por supuesto que no hay hombres que duran todo este tiempo, ni las mujeres se desmayan de placer como lo ponen ahí, es toda una ficción de lo erótico, de lo sexual ahí. En el morphing también es esta deformación del cuerpo, pero con la intención, me parece así como otra vez lo que decías, ¿no? Denigrar el cuerpo, deformarlo, desvirtuar la sexualidad misma, ¿verdad? Y desgraciadamente, Margarita, yo creo que estamos en una sociedad alienada, ¿sí? Contaminada, saturada de imágenes visuales, auditivas, ¿sí? Que nos llevan de alguna manera a que ya la sexualidad no sea vista o vivida de una manera sana o acorde con la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada individuo, muy acelerada ahora, ¿no? Muy precipitada y ahorita justo lo que pasó fuera de corte con nuestro invitado sexólogo, que le decíamos que como que no tenía WhatsApp y yo decía, bueno, ahora pareciera que eso es malo, pero hay una parte que de veras me pienso que puede ser hasta un síntoma de salud mental, ¿no? De tener un poco el límite, de no estar alienado, de no estar enajenado a esta dependencia tan fuerte, porque a mí todavía me tocó el tiempo, a lo mejor a los chavitos, algunos chavitos no, ahorita, de que vivías sin celular y que salías de tu casa y que te encontrabas con el novio sin el celular y que te encontrabas con las amigas de alguna u otra manera, que el encuentro era menos forzado y persecutorio. Y más cara a cara, ¿no? Ajá, y o sea, y que ahora, y que los encuentros se daban, ¿no? Y ahora no, es a través de WhatsApp, todo es WhatsApp, es rápido, confírmame dónde estás, a qué hora llegas, ya merito llegas, te faltan 5. Entonces, toda esta modernidad creo que también tiene esta paradoja, ¿no? Y que por desgracia la violencia sexual
no sé, se ha sumergido en este mundo, ¿no? En el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter, en todas estas formas, ¿no? Y me parece bastante preocupante, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos terminando haciendo es legitimar la violencia. Sí, lo que te comentaba, de alguna manera... ¿Qué sería como legitimar? Como, para los que como no que la el sociedad, término. yo creo que nos hemos vuelto más permisibles respecto a todas estas formas de abuso, ¿sí? De distorsión, de intrusión de la violencia sexual. Como Eso sería normalizarlo, como es de lo más normal que salgan cuerpos desnudos, que nos burlemos de la gente, que pongamos estos chistes grotescos, como eso es de lo más normal. O esta percepción a veces hasta morbosa, ¿verdad?, del cuerpo humano, porque desgraciadamente los valores se van distorsionando, que también esta es una cuestión muy importante. Todos los valores, el amor, ese encuentro cara a cara del que tú hablas en una relación de pareja, entre adolescentes, ese contacto físico, ese respeto se ha ido perdiendo porque finalmente a través de la tecnología te escondes. Claro, muy interesante, no se vayan, vámonos a nuestra sección de sexo oral y escrito y seguimos con esto que está muy interesante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección Sexo Oral y Escrito. Hoy vamos a platicar sobre una novela bastante interesante llamada La novia cautiva. Esta novela es un libro de 368 páginas escrita por Joanna Lindsey y en esta novela se relata una historia bastante polémica que mínimo actualmente podría causar bastantes dudas en nuestra sociedad. Esta novela comienza con una chica de 17 años llamada Cristina, quien viaja a Londres con su hermano en unas vacaciones sociales y conoce a un chico llamado Philip. Philip tiene ascendencia árabe, así que tiene una cultura y una educación bastante machista y una forma de pensar en donde se sobaja a la mujer, donde es menos y donde es un objeto más de la sociedad. Philip secuestra a Cristina, se la lleva a un campamento en el desierto de Egipto y ahí trata de conquistarla de una manera bastante cruel y machista. Sabemos que ellos piensan que nosotras las mujeres tenemos que cumplir con todas las responsabilidades del hogar y que no tenemos ningún derecho a desarrollarnos de otra manera. Sin embargo, Cristina nunca quiere renunciar a sus derechos, a su forma de pensar y comienza esta guerra interna porque comienza a desarrollar sentimientos por él. Actualmente conocemos el síndrome de Estocolmo. Es una enfermedad donde las chicas o alguna persona que sufre de un secuestro comienza a desarrollar sentimientos de enamoramiento por esta persona que la secuestra, pues de alguna forma también le brinda cuidado y la ayuda a sobrevivir dentro de todo este terror. Entonces esta novela nos habla de esta mujer enamorada del hombre que más la maltrata en el mundo y después de un tiempo logra escapar de él y se reencuentran más adelante de nuevo en Londres, en Inglaterra, y se da cuenta que Philip de nuevo es un caballero inglés que trata perfecto a todas las mujeres que lo rodean, que se porta como todo un hombre decente, educado y romántico, y ella tiene este conflicto de no entender por qué es solamente con ella este maltrato y esta mala onda y el tratarla de esta manera tan baja, ¿no? Actualmente hay bastantes críticas negativas, sobre todo por las mentes feministas y por las personas que estamos tratando de pensar en esta igualdad social, en esta igualdad de sexos entre hombres y mujeres. Los invito a que chequen qué onda con la novela y sus diferentes comentarios, bastante interesante y bueno, que creen su criterio sobre ella. El acto sexual es un saludo que intercambian dos almas. Macedonio Fernández. Bueno, ahora vamos con nuestra sección de cine a oscuras, cine y sexo, con una película muy interesante, Te doy mis ojos, sobre violencia sexual, y nuestro experto en cine, Juan Pablo Martínez. Pues el fenómeno de la violencia sexual, que en muchas ocasiones tiene que ver con el proceso de violencia doméstica también, del momento en que dos personas se comprometen para vivir juntas, pues tarde o temprano sí puede erogar, pero desde muchas perspectivas, ¿no? Porque, bueno, es de todos sabidos que la violencia doméstica, los procesos agresivos que se generan entre un hombre y una mujer, pues muchas ocasiones no se limitan nada más a lo físico, sino que también está, por supuesto, el proceso psicológico, la línea verbal, muchos elementos que de cierta forma minan la voluntad del otro a través de constantes agresiones. Claro, por supuesto, estamos hablando por lo general, y esto como aquí en México se entiende, ¿no? A través de esta cultura machista que sigue predominando del hombre contra la mujer, pero por supuesto también está la mujer contra el hombre.
Y sí, es mucho más presente conforme la figura femenina ha alcanzado un nivel de poder o se ha empoderecido al punto en el que realmente puedes juzgar e incluso también minimizar en extremo la presencia masculina. Esto de que es el sexo débil ya a estas alturas es más mito que una realidad, ¿no? Entonces, en el caso de Te doy mis ojos, es muy interesante porque siendo una producción española, pues por supuesto primero nos sentimos muy vinculados por la línea hispana, ¿no? Que maneja y que en cierta forma está muy presente, como sea. Sigue siendo un hombre que violenta a su mujer desde diversas perspectivas. Curiosamente, en toda la película, estaba recordando, hay una sola escena de violencia física. El resto es eminentemente psicológico y verbal, donde el individuo encarnado por Luis Tosar, excelente actor, la verdad, y que aquí da una de sus más grandes interpretaciones, realmente logra pues sojuzgar, insisto, a la figura femenina a través de este apabullamiento con lo que respecta tanto a su presencia como sus constantes agresiones verbales. Y esta mujer, en cierta forma, pues debe tratar de buscar una línea de escape que, a diferencia de otras películas que, pues bueno, presenta una línea mucho más gratuita, más banal, como me está acordando de la Jennifer López, ¿no? Esta de Enough, ¿no? Nunca más, donde aprende Krav Maga y sabe cuánto para defenderse al respecto. Descubrimos que en realidad la línea de escape es eminentemente emocional, existencial y psicológica. O sea, la mujer debe deslindarse de estos elementos, de estos fenómenos, a raíz de un proceso de voluntad, no de fuerza, ni mucho menos físico. Físicamente, tal vez ahí sí, y sin necesidad de ser chauvinista, pero vamos, la mujer tal vez ahí sí se haga perdiendo. Es evidente que el hombre pues posee una mayor musculatura, un mayor volumen, y realmente ahí en ese sentido puede dominarla. Pero la mujer en este caso pues, realmente logra trascender a través de una línea de voluntad. Porque cuando ella ya por fin se independiza, que de hecho queda muy claro desde el inicio de la película, cómo ella al final tiene esta intención de desvincularse de esta línea terrible, pavorosa que está viviendo en su cotidiano, pues vemos cómo ella realmente puede hacerlo a través de su fortalecimiento, pues, vamos, existencial, emocional y psicológico. Y así ha habido algunas películas, fíjate, donde se manifiesta de una forma muy inteligente, muy bien desarrollada. Estaba recordando una película francesa titulada El infierno, L'Enfer, de Claude Chabrol, maravillosa, donde el sujeto, bueno, ahí se inclina un poco más a la línea de los celos. Yo me imagino que después esto también podría dar pie a un programa interesante, porque los celos, de cierta forma, se apoderan de la voluntad del sujeto para dominar a la mujer al punto en el que no solamente la sofoca a nivel psicológico, sino también físico. Yo la poseo y nada más. Pero en el caso del infierno es muy interesante porque eroga también un aspecto eminentemente violento y realmente nunca se sabe en la película si la mujer está siendo infiel o no. Pero vamos, el hombre empieza a perder la cabeza. U otras producciones que estaba recordando como La Guerra de los Roses, por ejemplo, ¿no? De Danny DeVito. Muy interesante, la verdad, cómo se va dando este proceso gradual al punto en el que la violencia pues se torna más bien ya satírico, no se puede tomar realmente en serio porque es evidente que se trata de una comedia de humor negro, pero al final es este proceso, ¿no? De desintegración, de disfuncionalidad marital, donde la violencia se presenta en muchísimos aspectos y desde muchísimas perspectivas, ¿no? Y cómo afecta su cauce de vida. U otra que es más reciente, que es Solo un sueño, de Sam Mendes, donde aquí sí definitivamente el proceso de desintegración es todavía más terrible, ¿no? Y recientemente tenemos en cartelera, por ejemplo, la de Perdida, con Ben Affleck, por ejemplo, donde también la vida marital, a fin de cuentas, y los procesos de carnalidad, sobre todo aquí también son muy interesantes, sirven simple y sencillamente para generar todavía más destrucción. Aquí sí la colisión de los cuerpos prácticamente es como una casa en demolición, chocan y se destruyen, y eso hace que a fin de cuentas se vuelva todavía más intenso el relato, porque es real, porque al final muchas parejas lo viven en el cotidiano y la posibilidad de conectarse carnalmente con un sujeto que detestas o con una mujer que odias, al final eso solamente sirve para que evidentemente se genere una destrucción total, ¿no? Tanto de lo que significaba su matrimonio como de lo que significaba siquiera aquello que desde un inicio hizo que se vinculara. Hay muchas películas muy interesantes al respecto, por eso no quiero limitar nada más a Te doy mis ojos, pero vamos, en ese sentido yo pienso que vale la pena revisarlas. Bueno, pues para concluir este tema vasto, interesante, y pensábamos hablar de violencia sexual y los tipos, pero esto es muy interesante y nos da para muchas cosas. Vamos a tratar de concluir, Carla, un mensaje para los chavos, sobre todo con estos términos, para los papás también de los chavos, que no se asusten en este sentido de, ay, mis hijos que están viendo, ya le voy a quitar el celular, etcétera. También
poderle encontrar el lado positivo a tal vez alguna de estas herramientas, ¿no? El morphing no se me ocurre nada porque a final de cuentas es la deformación del cuerpo, es estar constantemente en desacuerdo con la imagen siempre, ¿no? Siempre insatisfechos de la imagen. Pero pienso en el sexting como a lo mejor una alternativa de seducción con mi pareja, con alguien que quiero seducir y mandarle mensajes eróticos dentro del contexto que la misma relación lo vaya permitiendo. ¿Tú cómo lo ves? Claro, yo creo que finalmente todo tiene sus pros y sus contras y los medios tecnológicos no los debemos ver como algo adverso, también son facilitadores, pueden de alguna manera favorecer una cercanía y un mayor vínculo o reafirmar una relación de pareja que está formalmente establecida, ¿no? Y por ejemplo podemos decir que yo le puedo mandar un mensaje textual o una imagen a mi pareja, ¿sí? A través del teléfono, de mi celular, y de alguna manera reforzar el lazo de amor que tengo con ella, ¿no? Y de alguna manera no debe de ser visto como algo nocivo o aberrante o satanizarlo, porque luego podemos caer en eso, ¿no? En el otro extremo. No vamos a poder quitar la tecnología ni tampoco, como te decía, satanizarla. Yo creo que debemos de ver y supervisar en los adolescentes y en los niños cómo es el uso que se hace de los medios electrónicos, del internet sobre todo, pero también tenemos que ver que hay un despertar y que esto no va para atrás, sino que va hacia adelante. Entonces nosotros tenemos también que estar actualizados respecto a eso y ver los pros y los contras de todo, siempre. La información en materia sexual es muy necesaria, educar a nuestros hijos también es muy importante en todo momento, y bueno, ya cuando se presente algún tipo de delito o de alguna situación que afecte, daña a un tercero, su integridad física, moral, pues es importante en un momento dado denunciarla, ¿verdad? Y frenarla y pararla en su momento. Claro, el grooming y el morphing no se me ocurre un lado positivo. No, definitivamente no le encuentro un lado muy positivo a deformar el cuerpo o al engaño de una persona mayor con alguien menor, ¿no? A este atrapamiento virtual y manipulador. Pero el sexting se me ocurre en este sentido de utilizarlo como una herramienta más en cuestión de seducción, y que a veces no me atrevo a decirle cosas eróticas a mi pareja, pero puede ser como lúdico, ¿no? Como un juego en ese sentido. Es lo único que le podría ver como un lado positivo, ¿no? Fortalecer la relación de pareja. Todas las demás, las otras dos me parecen altamente peligrosas y ahí yo no diría que vamos para adelante, ¿no? Involucionando, ¿verdad? Esta modernidad realmente nos ha colocado mucho casi en la era de las cavernas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? En lo grotesco. Entonces, pues nos vamos, muchas gracias, nos da para más este tema, ojalá nos puedas acompañar en otros programas, y muchas gracias por todo tu conocimiento, Carla. Gracias, Margarita, un placer haber estado aquí. La violencia está muy relacionada con el rojo también, pero también está relacionada la pasión, también el eros, también la sexualidad, y también podemos tener una visión diferente acerca de esto, y sigamos entonces pensando que el rojo puede tener una opción para la pasión, para el deseo, para algo constante.